Muchas gracias, doctor Moore, siempre tan claro para explicar. Ahora, como lo bien anticipó él, vamos a escuchar a la doctora Natalia González Rojas. Ella es médica especialista jerarquizada en neurología, médica neuróloga, especialista en trastornos del movimiento. Actualmente desempeña su actividad en el Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de La Plata como jefa del área de trastornos del movimiento. También se desempeña en la Fundación César Burri de la Ciudad de La Plata y en el Sanatorio INEVA de Capital Federal. ¿Sí? Doctora, yo voy a estar compartiéndole a la doctora Sí, la yo estoy presentación. tratando, perdón, Fer, pasa que justo se me reinició la computadora, ahí la volví a prender, pero por las dudas, si querés compartirme la voz, así no se me corta, y yo lo que hago es cortar la cámara, así puedo leerla más de cerca porque estoy con la pantallita del teléfono, Perfecto, ahí la comparto. así no se corta el video. Buenísimo. Ahí me escuchan todos bien, ¿verdad, Fer? Perfecto. Bien. Y ahí vos estás compartiendo, yo todavía veo la última diapositiva de Henry. Exacto. Fer, el doctor Henry tiene que parar su pantalla. Aún la comparte. Ahora lo hago. Gracias, doctor. Ahí está, perfecto. Fer, ¿y yo te voy diciendo siguiente o la vas corriendo cuando yo termino? ¿Aló, Fer, se cayó? Hola, ¿me escuchan? Sí te escuchamos, Ah, Nati. perfecto. Sí te Sí, escucho, si pero quieren parece yo que voy hablando y cuando digo siguiente la pasamos, ¿te parece? Dale, si veo que es... perfecto. Perfecto, Fer, buenísimo. Bueno, perdón por la interrupción, justo la computadora se le dio por resetearse ahora. Bueno, yo voy a hablar de tratamientos en el dolor, digamos, en la enfermedad de Parkinson, un poco a continuidad de lo que habló Henry. Quiero hacer hincapié en esto que también dijo él, que pese a que la enfermedad está definida por síntomas motores, en realidad siempre y la mayoría de las veces son los síntomas no motores los que terminan afectando más la calidad de vida de los pacientes y por ahí son los que uno no apunta en la consulta porque se centra, digamos, en mejorar el aspecto motor. Dicho esto, dentro de estos síntomas no motores, el dolor es una de las principales causas de discapacidad y pérdida de calidad de vida en estos pacientes. Como dijo él, también hay varios subtipos de dolor. Van a ver que por ahí algunas cosas se repiten, pero es para que después uno pueda, digamos, saber a dónde apunta el tratamiento. El dolor puede aparecer en cualquier estadio de la enfermedad, incluso puede aparecer antes del diagnóstico clínico. Y esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, los pacientes llegan al neurólogo cuando previamente habían ido al traumatólogo por dolor en el hombro, que es bastante típico, por rigidez muscular, o pueden consultar, por ejemplo, por dolores a nivel de cervical y tener que ver con la enfermedad. O sea, no depende tanto de la severidad, aunque esto influye, pero puede aparecer en cualquier momento. Y aunque es algo que afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes, las recomendaciones siguen siendo limitadas, porque en realidad lo que está descrito es para pacientes en general, no para pacientes con enfermedad de Parkinson. Ahí a la derecha yo puse un cuadrito, que después no tengo problema en compartir la clase, donde están definidos cada tipo de dolor, como dijo Henry hace un ratito. Siguiente, Fer, si querés. Gracias. Bueno, los factores de riesgo, como dijo él también, es el sexo femenino, es la severidad de la enfermedad. La edad yo la pondría como que es variable, porque, por ejemplo, hay tipos de dolor en los que la edad es, o sea, la edad más joven es un factor de riesgo, por ejemplo, el dolor central, y hay tipos de dolor, por ejemplo, el músculo esquelético o el neuropático, donde edad más avanzada es un factor de riesgo. O sea, que la edad depende del tipo de dolor para ver si influye o no influye. El tema de la depresión también lo dejo como ahí en el tintero y de hecho a lo último puse una diapositiva porque se sabe, digamos, que los pacientes con depresión tienen una como sobrepercepción del dolor, entonces se termina generando como una afectación en la neuroplasticidad y eso termina cronificando el dolor. Y un poco también lo que decía él, pese a que la enfermedad de Parkinson cuando se describió en su momento era una enfermedad puramente neurológica, hoy se sabe que es una enfermedad multisistémica y que de hecho antes de empezar con los síntomas motores uno ya puede, por ejemplo, con biopsias de piel, hacer diagnóstico de depósito de alfa-sinucleína, que es la proteína, digamos, que está mutada y que se acumula
a nivel del cerebro, a nivel de la piel, y eso termina generando alteración de los receptores del dolor. Entonces ahí también es un factor más que influye en el desarrollo de dolor en esta enfermedad. Siguiente, Fer. Bien, estos son algunos cuestionarios que son, no para que se los acuerden obviamente, pero sí para saber que existen. De hecho, la M10, que es la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales, desarrolló un cuestionario que es puntualmente para dolor en enfermedad de Parkinson y que no es o sea, se puede administrar en muy corto tiempo. Y después tenemos, por ejemplo, eso ahí donde dicen 10, la UPDRS, la parte 1, son los aspectos no motores de la enfermedad y también está involucrado el dolor. Y el PDQ-39, que es un cuestionario de calidad de vida, que no pregunta sobre el dolor puntualmente, pero sí obviamente la calidad de vida va a estar afectada en pacientes con dolor crónico. ¿Sí? Siguiente. Bien, en cuanto bueno, a los aspectos generales del tratamiento, como decíamos hoy, pese a que la prevalencia de dolor es muy alta, solamente el 50% de los pacientes reciben un tratamiento para tal fin. En parte porque en general son pacientes de edad avanzada, donde uno tiende, no sé si a minimizar, pero por ahí a atribuir el síntoma dolor a otras causas, no a la enfermedad. Y en general también son pacientes que están bastante polimedicados y uno en el afán de no seguir sumando drogas, por ahí tiende a dejar de lado el tratamiento del dolor. El principal y primer fundamento en el tratamiento debe ser obviamente una adecuada reposición dopaminérgica. Un paciente que por ahí o bien no llega a las 4 o 3 o 2 horas entre toma y toma, o bien está con una dosis que por ahí no llega al efecto deseado. O sea, hasta que el paciente no esté en un tratamiento óptimo de tratamiento dopaminérgico, el resto no sirve porque quizá los dolores tienen que ver con la enfermedad puntualmente. Obviamente la elección del fármaco va a ser según el tipo de dolor. Van a ver que igual muchos fármacos se comparten y el enfoque es importante que sea multidisciplinario. O sea, no solamente el neurólogo, digamos, ponerse la mochila del tratamiento, sino que tenga implicancia también el médico clínico o la médica clínica, un psicólogo, un psiquiatra eventualmente, todos los profesionales de la salud, más del tipo kinesiólogo, fisiatra, terapista ocupacional, o sea, es importante también enfocar al paciente porque somos un todo, o sea, somos seres que viven en sociedad y que no solamente o sea, un solo médico va a poder manejar algo tan complejo, ¿no? Siguiente, Fer. Bien, vamos a hablar un poquito de cada uno para hacer hincapié en los tratamientos. Como dijo Henry, el dolor central es un dolor bastante raro, pero sí es el único dolor que está 100% relacionado con la enfermedad, ¿sí? Las recomendaciones son escasas porque es un dolor que es, primero que es poco frecuente y segundo que está poco definido. En general uno tiende a atribuir a otros tipos de dolor hasta llegar a un diagnóstico de dolor central, donde probablemente uno estudie al paciente de pies a cabeza y no encuentre nada. Es un dolor que si uno lo tuviera que caracterizar es pobremente localizado, es vago, puede tener una sensación como quemante o sensación como de disconfort o tensión. Es el típico dolor que el paciente se siente mal pero no sabe explicar cómo. Y los factores que están relacionados, en general se da, como decíamos hoy, con respecto a la edad, en pacientes más jóvenes, que cognitivamente tienden a estar bien, por eso tienden a tener más esa percepción del dolor. La enfermedad de Parkinson suele ser temprana. El tabaquismo es un factor que me pareció importante porque funcionaría no como un factor protector, sino como una especie de tratamiento para el dolor, entre comillas, porque se vio que todo lo que es la vía nicotínica, que tiene que ver con la acetilcolina, y la acetilcolina a su vez está súper relacionada con la vía dopaminérgica, funcionaría como una vía como de cómo uno siente la experiencia de dolor. Entonces, los pacientes que fuman tienden a tener como un mayor umbral del dolor y a tolerarlo mejor. El hecho de que los síntomas sean no axiales, o sea, apendiculares de miembros, eso también es un factor que está relacionado. Tienden a ser pacientes que duermen mal por la noche porque esta sensación de disconfort no tiene un patrón horario. Que tiende a tener un mayor alivio con drogas antiparkinsonianas porque, como dijimos, tiene que ver con la vía dopaminérgica. Y ahí donde puse TCI, que sería trastorno de control de impulsos, se asocia muchísimo a pacientes jóvenes con enfermedad de Parkinson y también tiene que ver con pacientes con más chance de tener depresión. O sea, todo termina siendo como
como un círculo vicioso donde a nivel central, digamos, se genera esta vía de neuroinflamación que perpetúa el dolor. Siguiente, Fer. Bien. Como opciones terapéuticas, yo acá, pese a que la primera oración, digamos, habla de los opioides, quiero hacer una salvedad. Los opioides, la realidad es que no son muy utilizados en esta enfermedad por el hecho de que generan bastantes efectos adversos y por el hecho de que la mayoría de los pacientes que tratamos son pacientes grandes. Entonces, yo como primera opción terapéutica en este caso iría directamente a la segunda línea con drogas neuromoduladoras que tienen efecto central, como la pregabalina y el gabapentin, que son dos drogas agonistas GABA, o sea, tienden a disminuir, digamos, como la explosión neuronal que termina generando el dolor, tienden a ser medicación sedante, y también pueden tener cierto efecto de mejora sobre el aspecto motor, sobre todo el gabapentin, por eso si uno tuviera que elegir una de las dos, yo elegiría el gabapentin. Tiene un amplio margen terapéutico, o sea que te da mucha chance de ver si hubiera algún efecto adverso de sacar la droga, y en general se toleran bien, a cualquier edad se toleran bien. Después tenemos drogas con efecto antidepresivo como la duloxetina. Yo creo que es una gran droga porque es fácil de titular, es una droga que se usa o una o dos veces por día y que también tiene un margen terapéutico amplio. En general se tolera bien, es una droga bastante nueva. Y esto, como tiene ese efecto antidepresivo, por un lado modula la percepción del dolor y por otro lado mejora el ánimo del paciente. Todo esto también con el afán de tratar de reducir la polifarmacia, ¿no? Porque si por ahí vamos a dar una droga para cada síntoma que aparece, el paciente se va con una bolsa de medicamentos a su casa. Después, con respecto a la mantadina, que ahí dice que es una droga con efecto antiglutamato, eso es verdad, es una droga que se usa mucho para las disquinesias o por ahí para pacientes jóvenes con temblor. No está comprobada, o sea, no se usa la mantadina directamente como función analgésica, sino que a veces pacientes que usan amantadina para otro fin, viene un efecto analgésico secundario y por ahí nos sirve para esto, para evitar la polifarmacia. Con respecto a los parches de rotigotina, yo creo que es una gran opción también. Es una droga que tiene muy pocos efectos adversos por el hecho de que no se toma, entonces evita todo el tránsito digestivo. El único efecto adverso que puede llegar a generar es a nivel local. Es un parche que se usa, que dura, digamos, 24 horas y que aunque el outcome, digamos, o sea, lo que cuando estudiaron esta droga los científicos buscaban no era mejorar el dolor, pero sí se vio como outcome secundario, entonces es algo que por un lado mejora la estimulación dopaminérgica porque te aseguras que todo el día el paciente esté recibiendo la misma dosis de rotidotina, que es un agonista, y por otro lado mejora el dolor. ¿Sí? Se usa mucho también para pacientes por ahí con síndrome de piernas inquietas, dolorosas, a la noche. La verdad que es una gran opción. El tema es que es caro, no sé en otros países, pero en Argentina a veces es difícil que lo cubran las obras sociales, pero si tienen la posibilidad, me parece una gran opción. Por otro lado, ahora me voy al primer renglón donde habla de opioides. Esto es una combinación que ya está prearmada de oxicodona y naloxona. Se vio que en esta dosis, que es 10,5, no hubo efectos adversos, que lo más frecuente es la constipación y la sedación, así que sería una buena opción. Ya con dosis mayores a esas es riesgoso, por ejemplo, que el paciente alucine, que el paciente tenga algún que otro deterioro cognitivo. La constipación se sabe que es un gran problema en la enfermedad, entonces si seguimos dando drogas que por ahí perpetúen eso, le terminamos haciendo peor que mejor. Y con respecto al cannabis, que también estuvo bastante en boga en los últimos años, se sabe que hay un sistema endocannabinoide interno, endógeno, y que tiene un efecto analgésico. De hecho, el cannabis se usa en pacientes, por ejemplo, oncológicos. El tema en pacientes con enfermedad de Parkinson es que yo creo que predomina lo malo con respecto a lo bueno, porque es muy difícil separar el componente, el THC, que sería el psicoactivo del CBD. Entonces, siempre está el riesgo o de deterioro cognitivo, o de alucinaciones, o de psicosis. Entonces, eso yo tendría cuidado. O sea, no lo usaría como primera línea. eh, Así que eso sería como última opción. Fer, decime la otra. Perfecto. Un poco lo que decía Henry también, como opciones no farmacológicas, la estimulación cerebral profunda demostró que sirve. Hicieron un estudio pivotal donde pacientes con DBS a nivel de subtálamo bilateral mejoró un 88% del síntoma dolor, mientras que el unilateral mejoró un 74%,
y los dos, tanto único como bilateral, mejoraron los síntomas motores y las disquinesias en un 100%. Así que es una buena opción. Y después, como terapias no farmacológicas, la acupuntura creo que es una gran opción también. Y la actividad física, sobre todo actividad física aeróbica, no pedirle al paciente o a la paciente que por ahí haga levantamiento de pesas o fortalecer músculos, sino más bien actividad aeróbica para favorecer también todo lo cardiovascular. Siguiente, Fer. Bien. Bueno, con respecto al dolor musculoesquelético, es un dolor bastante común, obviamente no es típico de la enfermedad y puede ser causado por la enfermedad o perpetuado por la enfermedad, pero no desencadenado por. Si el paciente por ahí lo tuviera que caracterizar, lo caracteriza más como un calambre, como una sensación como de engarrotamiento del músculo. Es bastante focal, se tiende a estar bastante localizado a nivel muscular. Eso también facilita a veces los tratamientos locales, ya sea con bloqueos o con inyecciones de lidocaína o con terapias no farmacológicas como por ahí masajes. Lo más frecuente es a nivel de la espalda o a nivel cervical. Puede estar causado por la rigidez parkinsoniana. Esto está bueno por ahí, si uno lo tuviera que pensar como parkinsoniano, es preguntarle al paciente si el dolor tiene algún patrón horario. Entonces ahí, si el paciente lo atribuye a que se está por acercar la siguiente toma de levodopa, decir, bueno, sí, tiene que ver con que se está quedando en off y ahí aparece el dolor. Y ahí, en vez de agregar un tratamiento para el dolor en sí, sería cuestión de terminar de arreglar el esquema para la enfermedad de Parkinson, que es como la premisa general, siempre que el tratamiento parkinsoniano sea óptimo, ¿sí? Y por otro lado, puede estar asociado a otras enfermedades, ya sea reumatológicas, traumatológicas o ortopédicas. Entonces, en este caso está bueno siempre hacer como un interrogatorio minucioso, primero para terminar de definir qué tipo de dolores, segundo para saber qué tipo de estudios complementarios le voy a pedir para descartar o confirmar, y tercero para optimizar un tratamiento. Siguiente, Fer. Bien. El tema con el manejo del dolor musculoesquelético es que todas las recomendaciones que están para este tipo de dolor son de la OMS, pero en base a lo que es dolor general, que en realidad cuando lo describieron por primera vez lo describieron como dolor asociado a tumores. Entonces muchas de las recomendaciones, si uno las trata de como traspolar a la enfermedad de Parkinson, no serían ideales, porque en esa escalerita, digamos, que ven ahí abajo, tanto en el segundo como en el tercer escalón, está el uso de opioides, que no digo que no se puede, pero siempre la idea es tratar de no usarlos. Siempre en una primera instancia el uso de AINES, que son analgésicos no esteroideos. El tema es que con el consumo crónico puede terminar generando problemas, sobre todo a nivel gástrico. Eso en general conlleva que el paciente termine tomando omeprazol, lansoprazol o cualquier antiácido, por así decirlo. Y el tema es que parecen drogas, los antiácidos, bastante inocuas, pero a largo plazo terminan generando como una alteración en todo lo que es la flora gástrica y gastrointestinal, y eso a largo plazo peor porque termina perpetuando o empeorando la enfermedad de Parkinson. En parte porque se sabe que toda la flora gastrointestinal está afectada de antemano, y por otro lado porque también inhibe, por ejemplo, absorción de vitaminas como la vitamina B12 o la vitamina D, y a largo plazo te puede terminar generando osteoporosis. O sea, desde el vamos, tratar de pensar un poco a futuro cuánto vamos a ayudar al paciente y qué complicaciones puede haber de nuestro tratamiento. Después, con respecto a si por ejemplo, no funcionara o no anduviera con analgésicos no esteroideos, ya pasamos a opioides de potencia baja, como el tramadol. Si no, seguimos a opioides de potencia media, como el oxicodona y la naloxona. Siempre recuerden la relación 10-5, que sería la que está comprobada que no tiene efectos adversos. La buprenorfina, aparte, me parece una gran opción porque es como que tenés el efecto positivo de los opioides, pero sin los efectos adversos. También es fácil de titular porque viene un parche de 5 miligramos, que es la mínima dosis, en donde el paciente, si no hubiera efectos adversos y tampoco hubiera beneficios, te da el margen para subirlo. Y si hubiera efectos adversos, se quita el parche y enseguida sale el efecto adverso que generó. Con respecto al dolor, distónico, que es un dolor focal que se va a generar ya sea por situaciones off, donde el paciente se quedó sin efecto de levodopa, y que tiende a involucrar alteraciones posturales. Eso, al ser tan focal, en general la medicación bioral no termina de ayudar,
pero sí nos da la opción de hacer un tratamiento local con toxina botulínica, lo cual relaja el músculo que estaría afectado o los músculos que están afectados y mejora. Ahí abajo, con respecto a terapias no farmacológicas, que van a ver que un poco se repite en todos los tipos de dolores y por eso está bueno hacer hincapié en eso para no caer siempre en el fármaco. Yo creo que una persona que está activa desde el punto de vista físico, con ya sea kinesiólogo, fisiatra o terapias más de elongación y de relajación, como yoga, pilates y tai chi. El tai chi está comprobado a nivel mundial que es un gran método para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Siempre fomentar eso. Si uno va a poner un tratamiento, también hacer hincapié en que, bueno, el paciente se mueva, que no esté sentado todo el día, que trate de no permanecer tantas horas en la cama, que trate de si hace siestas, que la siesta sea corta, como tratar de esto, de fomentar la actividad física. Siguiente, Fer. Bien, en cuanto al dolor neuropático, como se ve ahí en el gráfico de la derecha abajo, es un dolor que si el paciente lo caracterizara, imagínense como un cable pelado, que lo que genera es esa sensación como de electricidad, de quemazón, como de que punza, de que pulsa. Es un dolor que en general, si uno lo tuviera que localizar, se afecta a la raíz, por ejemplo, por una hernia de disco o un problema de columna, el dolor tiende a seguir el recorrido de esa raíz. Mientras que sí, la alteración es a nivel ya de los nervios periféricos, que esto en general se relaciona más que con la enfermedad, que no tendría mucho que ver, sino con comorbilidades del paciente o de la paciente, sobre todo diabetes o déficits vitamínicos. Es un dolor que se describe como una bota corta o una bota larga, según si es digamos, por abajo de la pantorrilla o por arriba de la pantorrilla, pero abajo de la rodilla, y suele ser simétrico, ¿sí? Yo creo que es el dolor que menos está relacionado con la enfermedad, porque incluso el dolor musculoesquelético puede tener que ver, pero este en sí se ve sobre todo en pacientes más grandes, no en pacientes jóvenes, y el tratamiento en la siguiente diapositiva, Fer, tiene que ver con tratamientos que también, como ven, se usaron para lo que es el dolor central. O sea, yo creo que las drogas moduladoras del dolor, que son de uso bastante amplio, son grandes aliadas en este tipo de enfermedad, porque casi todas tienen un efecto antidepresivo y creo que eso mejora muchísimo también la recepción de esa droga para con el paciente. Entonces, si uno tuviera que elegir una primera línea, usamos gabapentina y pregabalina, como vimos en el dolor de tipo central. Siempre preferimos el gabapentin por el menor rango de efectos adversos y por esto, porque también tiende a mejorar el aspecto motor. Como segunda línea, los antidepresivos, la amitriptilina, yo la puse primero, pero la pondría como segunda. La duloxetina me parece una droga más noble. La amitriptilina lo que tiene es que, a pesar de que por ahí tiene un amplio rango terapéutico, es una droga que en pacientes grandes tiende a generar complicaciones cognitivas, puede generar alteraciones tipo psicosis, bueno, confusión y demás. Es una medicación que aparte tiende a la sequedad de las mucosas y por ahí es hasta una opción, por ejemplo, en pacientes que tienen cialorrea, que es la hipersalivación, que es un problema y que en general se trata de forma local. Bueno, si por ahí es un paciente que tiene cialorrea y a su vez tiene dolor, como buscarle la vuelta y usar una sola droga. Y acá abajo, como vieron, se repite en todos los tipos de dolor, los tratamientos no farmacológicos, como la kinesiología, la actividad física y lo mismo, yoga, pilates y tai chi. Eso repito hasta machacar porque es súper importante que lo consideren. Siguiente, Fer. Bien, esto es lo que les decía hoy, creo que es importante hablar de depresión y dolor. La depresión es súper común en la enfermedad de Parkinson, es un síntoma premotor y es un síntoma que acompaña al paciente a lo largo de la enfermedad. Es un síntoma muy difícil de tratamiento porque es endógena, o sea, tiene que ver con ustedes piensan que la dopamina, que es lo que falta en la enfermedad, es el neurotransmisor del placer. Si uno entiende que la enfermedad se genera por déficit de dopamina, va a entender que eso esté, aparte de acompañado de síntomas motores, de síntomas anímicos. Entonces eso va a variar también de cómo la persona percibe el dolor. El dolor es un síntoma subjetivo que el médico revisa al paciente y no va a encontrar absolutamente nada, pero para la persona es horrible y convivir con dolor afecta todo, afecta el ánimo, o sea, uno está más irritable, más enojado, no tiene ganas de hacer nada, te afecta la vida social.
Entonces, la percepción del dolor va a variar significativamente entre persona y persona, pero si yo comparo dos personas según su ánimo, seguramente la persona que tenga un estado de ánimo más bajón, más depresivo y demás, va a terminar o sobrepercibiendo el dolor o perpetuando, como está en el cuadrito de la derecha, donde el pensamiento lleva a un comportamiento, donde ese comportamiento lleva a una emoción y donde esa emoción termina generando y perpetuando el síntoma, tanto anímico como doloroso, y que eso a largo plazo termina afectando o sea, termina generando una alteración en la neuroplasticidad y la persona termina cronificando de por sí el dolor porque no estás cortando por ningún lado ese círculo vicioso. No es exclusivamente impulsado por el input nocivo, o sea, no tiene que ver con esto que decía hoy Henry, de yo me lastimo, me pincho con una aguja y eso genera la vía dolorosa, o sea, termino yo misma a nivel central generando y cronificando ese dolor, y eso termina generando, como dice ahí abajo, el proceso neuroinflamatorio, que obviamente cuanto más uno lo deje cronificarse, después más difícil es de tratar porque más rebelde, digamos, se hace al tratamiento farmacológico. Siguiente, Fer. Bueno, como opciones terapéuticas hay un montón. Nosotros siempre tratamos de usar, y esto hay que tenerlo en cuenta, fármacos que si yo voy a indicarle al paciente no le generen efectos adversos, obviamente, desde el punto de vista motor. Digo esto porque dentro de la primera línea, que son fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad, por así decirlo, para que se entienda. Por ejemplo, la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina son fármacos que a largo plazo tienden a generar temblor, entonces quizá no va a ser la primera línea. Nosotros usamos bastante el escitalopram en estos casos. Pero bueno, si seguimos en la lista, por ejemplo, la segunda línea, que es inhibidores de la recaptación de noradrenalina, como la duloxetina, ven que se repite y ven que dijimos hoy que es un fármaco que no solamente mejora el dolor, sino que también mejora el ánimo. Entonces, bueno, como que en un solo fármaco haces dos cosas. Con respecto a los tricíclicos, que son drogas en realidad bastante viejas y que si uno tuviera que elegir, no elegiría primero ni segundo, pero si de esas tres tuviera que elegir una, la clomipramina es la que mejor perfil, digamos, de seguridad tiene. La amitriptilina es una gran opción, pero teniendo en cuenta esto, que por ahí en pacientes grandes, si vemos que subiendo la dosis, la familia te dice que se empieza a confundir, que tuvo un cuadro confusional, que empezó a ver cosas, sobre todo por ahí al caer la luz del sol, bueno, es algo que hay que quitar. La mirtazapina, que no solamente inhibe la recaptación de serotonina, sino de noradrenalina, entonces son dos neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo. Nosotros la usamos mucho para el manejo de dos cosas. Uno es en pacientes con depresión y otro es en pacientes con insomnio. Entonces, como son dos cosas que en general conviven, la mirtazapina es un gran aliado para usar de noche. También tiene un amplio margen terapéutico y es una droga bastante noble en el perfil de efectos adversos. El bupropión, que quizá les suene porque es una droga que se usa para dejar de fumar, en realidad no tiene estudios en humanos, sí ha tenido estudios en animales donde mostró beneficio, pero el perfil de seguridad es bastante seguro, así que es una buena opción, obviamente no de primera línea, pero sí han visto que otras drogas por ahí no han resultado. Y también tener en cuenta que si yo pongo una droga a un paciente, no es que la tiene que mantener de por vida, o sea, tiene que haber una reevaluación periódica, porque en un punto también es un efecto placebo tan a largo plazo mantener un antidepresivo. Y por último, la trazodona, que también es una droga que solemos usar de noche y demostró como outcome secundario en realidad que mejora muchísimo el perfil cognitivo de los pacientes. Entonces, por ahí un paciente con dolor, insomnio y alteraciones cognitivas, por ahí sería la droga a utilizar. O sea, la idea es individualizar el tratamiento según obviamente el perfil clínico del paciente. Siguiente, Fer. Bien. Como no farmacológico, y vieron que esto se repite a lo largo de toda la charla, está bueno hacer el enfoque multidisciplinario que dijimos primero, con psicoterapia, con terapia cognitivo-conductual, que es como, me da vergüenza hablar de esto enfrente de Fer que se dedica a esto, pero bueno, Fer, después corregime. La terapia cognitivo-conductual es como que reeduca al cerebro de cómo tomar ciertas situaciones para en vez de que esa situación genere dolor, bueno, encaminar por otro lado y que no genere dolor. Eso es obviamente terapias
a largo plazo, pero creo que sirven un montón, creo que a veces tienen resultados mucho más rápidos que el psicoanálisis. Después hay otra terapia que es la terapia de aceptación, es saber qué es lo que a vos te genera el dolor y por qué reaccionás así. La acupuntura, creo que es una gran opción, la actividad física siempre y terapias de relajación como meditación, mindfulness y yoga. El mindfulness está súper en boga y me parece súper útil en estos pacientes y obviamente que no es que hay que elegir una de todas, sino que uno puede ir combinando. Y no todas las terapias son para todos los pacientes, creo que hay que adaptarla a la edad, al sexo, al todo el background social que tenga la persona, ¿no? Pero creo que son muy buenas opciones y a veces hasta te evitan un tratamiento farmacológico. Siguiente, Fer. Bien, ya para ir terminando, esto me parece importante porque es un síntoma bastante común. O sea, el síndrome de piernas inquietas puede aparecer en contexto de Parkinson o de forma idiopática, pero tiene una relación directa con la dopamina. Entonces, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen más chance de, a largo plazo, sobre todo por el tratamiento, de desarrollar piernas inquietas. Las piernas inquietas, no sé si lo han escuchado alguna vez, es la necesidad, o sea, es la molestia a nivel de las piernas, es una necesidad irresistible de que esa sensación como de disconfort, a veces es una sensación súper vaga, pero se va cuando uno empieza a mover las piernas, ya sea en la cama o directamente hay pacientes que se tienen que parar. Entonces, eso obviamente entrecorta mucho el sueño, genera mucho insomnio, el insomnio termina el otro día generando mal humor, el mal humor termina generando a largo plazo dolor. Entonces, es algo que está bueno preguntarlo, si es que el paciente no lo refiere, y tratarlo, ¿sí? Siempre cuando uno escucha a un paciente quejarse de piernas inquietas, lo que tiene que hacer es descartar causas secundarias. Entre esas causas secundarias está el déficit de hierro. O sea, uno siempre tiene que pedir al paciente un perfil férrico y un hierro menor a 50/75 más o menos, es indicador de que hay que reponer ese hierro. Lo mismo que la vitamina B12, déficit de vitamina puede generar el síndrome de piernas inquietas o perpetuarlo o empeorarlo si es que está. Lo mismo que las neuropatías periféricas, o sea, está bueno pedir el perfil férrico, el dosaje de vitaminas y un electromiograma, porque si alguna de esos métodos complementarios viene alterado, bueno, en vez de tratar puntualmente el síndrome, se trata de reponer o de tratar la neuropatía y debería a largo plazo mejorar. Obviamente discontinuar cualquier fármaco lo puede estar empeorando, como por ejemplo los neurolépticos que están bloqueando la dopamina y obviamente a veces lo pueden hasta generar y si está presente lo pueden empeorar. Suspender los IRS, los antidepresivos y suspender la mirtazapina. O sea, siempre preguntar también el esquema farmacológico que toma el paciente porque a veces es un síndrome de piernas inquietas de causa farmacológica. Siguiente, Fer. Bien. El tratamiento del piernas inquietas en el Parkinson es igual al piernas inquietas idiopático. ¿Sí? Eso como partiendo de la base. De hecho, en el idiopático también se trata con agonistas dopaminérgicos, como se hace en la enfermedad de Parkinson. Siempre prefiero y es mejor, digamos, en la evolución, los agonistas dopaminérgicos de liberación prolongada por el hecho de evitar lo que es el fenómeno de anticipación, que es que el paciente cada vez más temprano va sintiendo esa sensación de disconfort y cada vez más temprano tiene que tomar la medicación. Entonces, si vos usas una droga de liberación prolongada, te aseguras que toda la noche estés recibiendo la misma dosis, no pulsátil, sino continua, y eso mejora la evolución. Como segunda línea, gabapentina y pregabalina, miren que estos fármacos se repiten a lo largo de la charla. Y ya en los casos de refractariedad, ahí dice por recomendación oxicodona y naloxona. Hay una opción que viene un opioide en parche, que es la buprenorfina, que está bueno usarlo a la tardecita noche y también tiene una duración de 24 horas, no porque el paciente lo tenga que usar 24 horas, sino porque te aseguras de que a la noche reciba una dosis estable de la droga. Entonces a la mañana cuando se levanta, se lo saca y listo. Ojo, pese a que sea un parche y tiene menos perfil de efectos adversos, ojo con los efectos adversos de los opioides. Con respecto ahí lo que puse abajo, que me parece que también es una droga bastante noble, como decía hoy, la rotigotina en parches, no solamente mejora el dolor de tipo central, sino que también mejora el síndrome de piernas inquietas dolorosas, porque es una liberación continua de un agonista dopaminérgico, ¿sí? Así que si no tiene ninguna contraindicación el paciente, tranquilamente se puede usar como primera línea. Siguiente, Fer. Bien, y esto para ir terminando, que me parece importante, este es de un artículo que salió hace no mucho, que habla de la teoría de red en síntomas no motores y cómo uno tiende, como médico, ¿no? Tiende a interpretar todos los síntomas no motores de forma aislada.
Entonces, lo que plantea este trabajo es que todos los síntomas no motores están interconectados entre sí. El grado de relación que tienen esos síntomas es según el grosor, digamos, de la línea verde, en cuanto a dolor, en cuanto a ánimo, en cuanto a sueño, en cuanto a, por ejemplo, síntomas cardiovasculares o síntomas urinarios. Y ven cómo ahí abajo, por ejemplo, el tema ánimo, donde dice MOOC, que es mood, está directamente relacionado con el dolor y con la cognición. Entonces, quizá mejorando uno solo de esos síntomas, uno puede mejorar el resto. Y esto también es un poco con el fin de evitar la polifarmacia, ¿no? O sea, vos mejoras una cosa y consecuentemente mejoras las otras. Bien, siguiente, Fer. Bien, para ir terminando, bueno, como decíamos, el dolor es uno de los síntomas no motores más importantes de la enfermedad. Esto, digamos, como médica, siempre uno recordar de lo que debe prestar atención en la consulta, no solamente ocuparse de que el paciente esté bien desde el punto de vista motor. Es un síntoma que tiene un impacto muy sustancial en la calidad de vida de los pacientes, y a menudo los médicos lo pasan o lo pasamos por alto. Las razones detrás de este espectro tan amplio de manifestaciones dolorosas son múltiples, complejas y obviamente no se comprenden del todo. La verdad es que es bastante artesanal el tratamiento del dolor en general y más aún en la enfermedad de Parkinson. Clasificar el dolor es útil en el sentido de que te ayuda a elegir el fármaco, ¿sí? Y el tratamiento es complejo, incluye enfoques farmacológicos, quirúrgicos y no farmacológicos. Siempre recordemos la importancia, y es hasta para mí más importante que el tratamiento farmacológico, la actividad física. O sea, un paciente, si vos comparás dos pacientes con la misma enfermedad, con la misma edad, con los mismos factores, a largo plazo, uno que no hizo actividad física va a evolucionar mucho peor que uno que sí se mantuvo activo, tanto desde el punto de vista motor como también social. La actividad social es súper importante. Así que, bueno, creo que esta era la última. Muchas gracias. Sí. Bien, muchísimas gracias. Primero voy a decir tres cosas. La primera, es un placer escuchar al doctor Moore y a la doctora González Rojas, que tiene una forma de hablar muy simple, muy clara, para que todos se entiendan a todos los niveles. La otra es un error mío, que cuando iniciamos tuve problemas para abrir la biografía, así que ahora voy a terminar de leer la biografía del doctor Moore, que me quedó ahí a media asta, como decíamos, así que vamos a agregar que el doctor Moore es profesor asociado de la Clínica de Neurología, director de desorden de movimiento en el condado de Palm Beach, director de la Asociación de la Condición de Huntington Americana y director médico de la APDA, parte de la Universidad de Miami. Perdón, doctor, por haberlo cortado su bio. Y ahora tenemos varias preguntas en el chat del público, así que yo las voy a ir haciendo y ustedes van a ir contestando. Las tenemos unos 20 minutos aproximadamente y por lo que veo acá, por lo menos hasta ahora hay 8 preguntas. Bien, el timing, Fer. No, me encanta este grupo para una talk como yo, fantástico. La primera pregunta dice, ¿la artritis se puede confundir con síntomas de Parkinson? Especifica por el tema del dolor de las articulaciones. No sé si contesto yo, contesta Henry. Déjame una rápida respuesta, de repente podemos combinar, pero bueno, artritis es generalmente, la artritis que uno conoce es degenerativa, generalmente es la que se da con la edad, se presenta a los pacientes con Parkinson debido a degeneración de las articulaciones, desgaste del cartílago articular y eso genera dolor. Eso se puede ver con la edad y el factor de riesgo principal es la edad y el trabajo, el exceso de trabajo que haya uno hecho en las articulaciones durante la vida. Por ejemplo, gente que trabaja mucho cargando pesos, etcétera, puede tenerlo más. Ahora, eso coexiste con Parkinson. El Parkinson no produce artritis, pero el dolor de artritis de los dedos puede ser debido al Parkinson también. Una de las primeras cosas que uno hace, lo que mencionó Natalia, es preguntarle si el dolor fluctúa con los medicamentos. Si el paciente dice que cuando se le va el efecto del medicamento, el dolor viene, y cuando él toma la pastilla a la media hora, se le va el dolor, entonces es probable que sí haya un componente de Parkinson y del tema de dopamina. Entonces se requiere la dopamina para que el dolor se vaya. Y en ese caso, obviamente, el tratamiento va a ser arreglar la dopamina, hacer que la dopamina dure más para que no haya esos bajones de dopamina. Acuérdense de que si no tratamos la fluctuación de dopamina,
es irrelevante tratar el dolor con medicamentos, los mencionados por Natalia. O sea, lo principal es ubicarnos en si el dolor fluctúa o no. Si el dolor fluctúa con los medicamentos del Parkinson, hay que tratar la enfermedad de Parkinson ajustando los medicamentos del Parkinson primero. Si eso ya no da solución, bueno, entonces comenzamos a pensar en otro mecanismo del dolor, especialmente para otros dolores específicos como el neuropático, ¿no? De neuropatía o el dolor distónico que pueda requerir toxina botulínica. Muchas gracias. Bueno, esta sí, Nati, es para vos, porque habla de medicación, que es lo que estuviste hablando. Dice, ante ese dolor extremo e incesante, ¿qué medicamento puedo consumir sin tener receta médica? Chan. Pasa que ahí habría que preguntarle a la persona qué tipo de dolor es, o sea, como preguntar las características del dolor para, esto que decía hoy, como para encarrilarlo en qué clase y ahí en base a eso sabes qué tipo de tratamiento. Si es un dolor más de tipo, supongo yo, musculoesquelético, como por ahí en alguna zona de la espalda o en la zona cervical o en alguna articulación en sí, yo como primera opción daría analgésicos no esteroideos, o sea, desde ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, ketorolac, estableciendo un plazo, no diciendo, bueno, tomalo hasta que nos volvamos a ver, porque a largo plazo genera esto, toda la necesidad de consumo de antiácidos que terminan generando problemas en la evolución de la enfermedad. Entonces es como sumarle un problema a nosotros al paciente. No sé si ese era por ahí el tipo de dolor al que se refería la persona que preguntó. Y a ver, es medio complicado poder especificar, porque fue una pregunta muy cortita, pero creo que la Claro, mayoría, por lo menos que uno ve en consulta, todos toman demasiado paracetamol y ibuprofeno total. sin control. A veces yo no soy médica, yo sugiero que constantemente chequeen el consumo que tienen en cantidad de estas medicaciones. Exactamente. Es que el tema es que a veces al ser de venta libre y de tan fácil acceso, termina repercutiendo, que a veces parece algo súper banal y decir no me va a hacer nada tomar ibuprofeno un mes, pero estamos viendo que sí, que de hecho, si esto termina llevando a que yo tenga que consumir por ejemplo, un omeprazol a la mañana para tolerar la acidez que me dio el analgésico, se sabe que el omeprazol junto con la levodopa, el omeprazol inhibe o disminuye la absorción de levodopa, entonces estoy armando una bola de nieve de empeoramiento motor que generalmente además va a perpetuar el dolor. Entonces, no es tomar un paracetamol y ya, es como, bueno, reevaluar y buscarle la causa siempre. Exacto. Bueno, acá hay otra, ustedes van a definir quién la contesta, la hace Carolina Jiménez. En realidad, habla de su esposo que no tiene Parkinson, sino que tiene una demencia frontotemporal con parkinsonismo diagnosticada a los 58 años. No especifica hace cuánto de esto. Ahora entiendo sus dolores lumbares, que ahora han aparecido problemas de inflamaciones de encías, con higiene mal hecha. Dice, ¿puede ser también por el parkinsonismo que aparezcan los problemas de dolores dentales? O sea, que tiene mucha rigidez en su mandíbula. Medio Contesto complicado. yo. Nati, tú anda primero. Primero las Sí, damas. la realidad es que no tiene una relación directa. Yo creo que eso se relaciona más quizá con, estoy tratando de pensar en voz alta, tampoco lo sé, pero quizá con el déficit motor que tiene el paciente llevó a que la higiene dentaria no sea la mejor y eso llevó a que aparezca una gingivitis que termina generando un dolor. Pero no directamente un dolor gingival, me parece que tiene que ver con la enfermedad. Sí puede ser, y está descrito, dolor al tragar, por rigidez por ahí de la primera fase de la deglución, que es voluntaria, pero no gingival. Que yo sepa, no sé, Henry, si vos por ahí tenés otra opinión. Sí, no, exacto, no, no, dolor gingival no. Generalmente el dolor gingival se debe a daño de todas las encías y eso genera que se aflojen los dientes y de luego comiencen a salir las piezas dentales. Eso no se ve en el Parkinson. Algunos pacientes con Parkinson tienen lo que llamamos distonias, que durante el momento off, cuando se va el efecto, la mandíbula, los músculos de la mandíbula comienzan a apretar y hace que se peguen los dientes y eso puede generar dolor también en la cavidad dental. Y mencioné también otros pacientes con Parkinson que tienen ese tipo de dolor oral o bucal cuando el medicamento se va. Le llaman un dolor, síndrome doloroso de la boca, ¿no? Oral, Ujú. como una quemazón en la boca que ellos no saben qué es, pero que coincide cuando se va el efecto. Lo interesante es que le mencionen o sea,
que el paciente no debe ir a la farmacia a comprarse un paracetamol cuando tenga dolor, sino que tiene que ir a donde el doctor a contarle que tiene un dolor para que el doctor, basado en el tipo del dolor, le dé el medicamento apropiado. Si no, llevamos a autorrecetarnos y generar más daño del que ya existen. Exacto. Otra pregunta de que viene acá desde Ecuador dice si la terapia neural sirve para el dolor. La verdad que no tengo experiencia yo. Me, me, me parece chanta contestarla, porque nunca lo apliqué, no sé bien de qué va, no sé si es algo neuromodulador, no sé si tiene que ver con magnetoterapia o bien de qué va, no sé, Henry, si vos tenés idea o la has usado. No, yo ni siquiera sé qué cosa es la terapia neural. Me imagino que debe ser algún tipo de aparato que libera unas corrientes o Ujú, magnetismo y que estimula los nervios. Eh, exacto. Muchas de esas terapias, a pesar de que para el paciente pudieran tener sentido, que pudieran estimular el sistema nervioso, etcétera, etcétera, necesitan estudios de investigación para poder uno decir si sirven o no. La mayoría de ellos, aunque usted no lo crea, hace poco salieron unos guantes que uno se ponía que generaban una vibración y que aliviaban el temblor en los pacientes con Parkinson. Bueno, se hizo un poco más de estudio y se demostró que eso era falso, que no era así, que no aliviaba. Muchas cosas que salen a veces en la prensa o en las noticias no son realmente, no se han probado en un estudio serio, ¿no? Sino son Ujú, como comentarios de algún médico de una experiencia con un paciente que no hace toda la ciencia, ¿no? Bien, muchas gracias. exacto. Bueno, acá hay, Rodrigo pregunta, supongo que será por su experiencia personal, que dice, los efectos terapéuticos de la acupuntura son mínimos. ¿Realmente los recomienda la enfermedad de Parkinson y por qué? Sí, yo creo que también depende quién lo haga. Yo dirijo por ahí a quien sé que trabaja bien, porque cualquiera puede hacer un pinchacito, pero el tema es saber bien cómo la fisiopatología de todos los canales de agua que vos estás tocando para tocar justamente donde deberías abrir ese canal de agua y mejorar esa percepción del dolor. Para mí, tanto la acupuntura como la digitopuntura, como la osteopatía, por ejemplo, son grandes aliados en el tratamiento, sobre todo del músculo esquelético. Pero en la acupuntura puntualmente hasta del dolor central puede mejorar. Bien. Acá hay otra que en realidad no sé si la van a poder contestar, porque me parece más que es una pregunta para hacer a su médico tratante, pero igual se los voy a leer. Alicia dice, yo tengo dolores distónicos y neuropáticos, me tratan con Parkinel y Cifrol y el psiquiatra me dio Vengapentin. Ahora estoy con 1200 miligramos por día y no me hace efecto. Tengo dolores terribles en las piernas y pies y ahora me afectó la garganta, siento como un fuego en la garganta. Sufro mucho por las noches y es un tormento. Creo que no sé si hay alguna respuesta que como médicos uno pueda dar, es más para consulta, me parece. Ustedes deciden. Es interesante, ¿no? Ella menciona varios tipos de dolores, ¿no? Es como que nos ha hecho un resumen de toda la charla, ¿no? Los dolores tipo neuropáticos, dolores de tipo de distonia. Ella menciona la palabra distonia, o sea, probablemente tiene distonia, pero puede ser que no solo tenga dolor por distonia, sino también tenga otro dolor más neuropático, el que es con más como comezón. Menciona el dolor de la boca, el fuego en la boca que yo les mencionaba, que a veces se da en el off. No, como le digo, no hay un tratamiento, no es una pastilla que hay que dar, sino hay que investigar qué tipos de dolor tiene ella y dar el tratamiento apropiado para cada tipo. No hacerlo así es irresponsable. Uno de los problemas de los medicamentos del dolor, lo mencionó Nati, es que los medicamentos del dolor dan efectos adversos que pueden empeorar al paciente con Parkinson. Muchos de los antidepresivos que se dan pueden empeorar la memoria, pueden generar constipación o estreñimiento, pueden bajar la presión, y eso es algo que quisiera añadir. Muchos de estos medicamentos, la mitriptilina y la familia de ellos, e incluso la duloxetina, pueden bajar la presión y el paciente por Parkinson ya puede tener daño en los nervios que hacen que la presión tienda a bajar cuando él se pone de pie. Y eso le llamamos hipotensión ortostática. Y eso puede hacer que él se desmaye. Entonces, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Dar una pastilla que ahora el paciente se para, se cae, se desmaya, se hace una fractura y empeora la cosa. Entonces, siempre manejar los medicamentos con primero consejo médico. Sí, y un comentario por ahí con respecto a la sensación esa urente o quemante que tenía la persona que preguntó. Eh,
la enfermedad no solamente da trastornos motores del músculo esquelético, sino que también, o sea, sí del músculo esquelético, pero todo lo que es el tránsito gastroesofágico va a estar alterado, sobre todo por ahí la última parte del esófago, donde puede haber espasmos involuntarios y que tiene que ver con la enfermedad en sí también. Entonces, por ahí en esos casos, no digo que lo tenga que hacer esta persona puntualmente, pero se puede estudiar con una endoscopía, primero ver si hay reflujo, hernia de disco o lo que fuera, y una videodeglución, a ver cómo traga esa persona, y eventualmente en la videodeglución se va a ver si el problema está en el tercio inferior del esófago, y en ese caso por ahí es hasta mandatorio hacer una manometría, porque está alterada y se sabe que está alterada la presión a nivel del último tercio del esófago. Entonces, quizás esa sensación de reflujo o de quemazón o de que la comida queda acá, tiene que ver con eso y eso tiene tratamiento. Pero bueno, está bueno esto, como decía Fer, consultarlo con la persona que la atienda. Bien, después hay otra pregunta que dice, ¿cómo controlar el dolor con más levodopa y disquinesia? O sea, tiene dolor y disquinesias. La ley tal cual está, dice, ¿cómo controlar el dolor con más levodopa y disquinesia? Yo supongo que debe tener, sí, dolor y disquinesia, así que ver si con más levodopa la puede controlar. Claro, ahí habría que ver por ahí qué tipo de disquinesias son, si son disquinesias de fin de dosis, disquinesias de pico de dosis, porque eso, haciendo como un diario de disquinesias, uno puede saber cómo manejar la dosis, si bajando la dosis y acercándola, si subiendo la dosis, incluso está la opción quirúrgica, si ya desde lo farmacológico no hay mucha más opción. Y las disquinesias pueden ser un gatillo de dolor, entonces por ahí mejorando las disquinesias mejorás eh, el dolor. Pasa que puntualmente no sé en qué momento le duele, dónde le duele, cómo le duele, como para no dar tips médicos. Exacto. A ver, yo siempre cuando doy las charlas del hospital digo esto, que uno no puede contestar las preguntas que son de consultorio. Esta es Exacto. una pregunta más bien de consultorio. Bueno, hay muchos ¿No? mensajes que les mandan mucho agradecimiento por la charla, que está muy explicada, así que sépanlo. No sé, o sea, estoy leyendo uno por uno, pero hay muchos de este tipo. Hay otro que dice, ¿es posible tener simultáneamente dolor central y síndrome de piernas cansadas? Sí, 100%. O sea, la fatiga es un síntoma no motor que está súper descrito en la enfermedad y que tiene también hasta fluctuaciones según el horario por ahí de toma de levodopa, esa sensación como de cansancio medio como flu, como que no la saben definir bien, que por ahí se hacen un perfil tiroideo da todo bien. Yo creo que sí, que, o sea, dos dolores distintos de distintos orígenes pueden convivir 100%. De hecho, o sea, la fatiga es muy común en los pacientes con Parkinson, ¿no? Ujú. No es que se queda dormido, o sea, no es somnolencia, hay que diferenciar, ¿no? Somnolencia es el que se queda dormido en todos lados. Eso también puede ocurrir en el Parkinson y los medicamentos del Parkinson, muchos de ellos pueden dar somnolencia. De hecho, la carbidopa levodopa y los agonistas de la dopamina lo hacen. Pero a otros pacientes dicen que tienen fatiga. Fatiga es como que están agotados antes de empezar el día. Es como que Ujú. no tienen energía. Es como que usted ya corrió la maratón, pero todavía no ha corrido. Y no se sabe bien a qué se debe. Una de las teorías que se tenía anteriormente era de que probablemente algo que tenga que ver con la inervación del corazón pudiera generar esa fatiga. Se sabe que hay daño en los pequeños nervios que van al corazón. Y otras teorías son de químicos, pues sabe que en el cerebro del paciente con Parkinson hay liberación de químicos y eso puede generar en ciertas vías sensación de fatiga. Lo interesante es que todo esto puede coexistir con el dolor y el paciente con Parkinson. Y es importante que lo mencione el médico, porque a veces cambiando ciertos medicamentos, reduciendo dosis, podemos aliviar la sensación de fatiga del paciente. Ujú. A veces sin darle nada más, sino quitándole cosas, lo podemos mejorar. Exacto. Sí, tiene mucho que ver con el estado anímico también, la fatiga está muy de la mano, como uno percibe esa fatiga, a veces es hasta un síntoma de distimia, depresión, ahí como eso está buena, lo repito, el enfoque multidisciplinario, porque a veces al neurólogo lo exceden un montón de síntomas que son de la enfermedad, pero que el manejo va de otra especialidad. Sí, acá hay una pregunta concreta que dice, ¿cuántos miligramos tiene un parche de ribotina? El Rotibotina. parche viene de 2, de 4, de 8, perdón, 2, 4, 6 y 8. El 8 es el máximo, la máxima dosis. Pueden usar hasta dos parches de 8. Bien, esperen que acá está.
Dice, le ruego explicar un poco más sobre efectos de la sertralina venlafaxina y hablar sobre la quetiapina para estimular el sueño. Algo muy breve si quieren agregar al respecto. ¿O no les parece pertinente para esta charla también? ¿Qué No, la medicamentos? quetiapina, sí, yo no la uso, Henry, no sé vos, para Sertralina, dolor. venlafaxina y quetiapina. Quetiapina para el dolor, no. No, para el sueño, dice. Para el Ah, sueño tampoco. Yo la suelo usar solamente para pacientes que tienen alucinaciones, ¿no? O agitación. Si muchos pacientes presentan con alucinaciones nocturnas, solamente durante la medianoche se levantan al baño y ven cosas, y ahí es una buena opción usar una dosis muy bajita de quetiapina, porque el problema es que da somnolencia, o sea, da sueño el día siguiente. No la uso para el sueño tanto, se usan otros medicamentos para el sueño más específicos. Definitivamente no para el dolor. ¿Y las otras medicinas son cuáles, María? Sertralina y venlafaxina. Estos son dos antidepresivos. La sertralina eleva la serotonina y la venlafaxina la serotonina y la norepinefrina. Son dos antidepresivos que se usan para depresión, ansiedad, pero la venlafaxina sobre todo se puede usar también a veces tiene un efecto en dolor debido a que funciona la norepinefrina. Eh, Nuevamente, ¿no? La idea es cuando usted viene al médico, que el médico pueda con poquitas medicinas cubrirle varios de los problemas que usted tiene. Si usted tiene depresión, ansiedad y dolor, bueno, venlafaxina o de repente la duloxetina le pueden ayudar, ¿no? La idea es no darle tantas pastillas. Y lo otro, lo que yo siempre hago al comienzo es, ¿cómo hago para quitarle cosas? O sea, ¿cómo hago para quitarle cosas que le puedan dando problemas en vez de agregarle algo para tratar el problema que generó otra cosa? exactamente, sí, coincido. Bien, acá hay una confusión en los parches porque preguntan si el parche de ritobotina es lo mismo que rivaximina. No, está el parche de rivastigmina, que es más o sea, como grupo de fármacos se usa para mejorar la performance cognitiva, o sea, el estado cognitivo del paciente. Pero, por ejemplo, también se usa o lo usamos en pacientes que tienen por ahí mucho freezing de la marcha. La rivastigmina mejora, entonces eso está bueno. Y para mí el formato parche es una gran vía de administración porque estos son pacientes que toman muchas cosas, entonces es como sacarle una cosa con mejor perfil de efectos adversos. El de rotigotina es un agonista dopaminérgico, es como si fuera pramipexol o ropinirol o apomorfina. Y después está el parche de buprenorfina, que es un opioide que se puede usar para piernas inquietas. También, ojo con la dosis, pero son tres cosas 100% diferentes. Bien, siguiendo con los parches, quieren saber si hay algún efecto negativo en el parche de retigotina según la cantidad. Rotigotina. Sí, el efecto adverso de ese grupo de fármacos que son agonistas dopaminérgicos son a la cabeza somnolencia, o sea, por ahí un paciente que lo toma tiene mucho más chance de tener somnolencia que uno que se aplica un parche. Después está el tema de lo que se llama TCI o trastorno de control de impulsos, que es que a la persona le dé por comer compulsivamente, comprar compulsivamente, apostar, hipersexualidad, todo lo que a uno obviamente le genera placer, como estamos hablando de dopamina y es un agonista de esa dopamina. Llega al cerebro y el cerebro piensa que es dopamina, genera a veces ese trastorno de control de impulsos. Eso no es dosis dependiente, o sea, eso si el paciente lo sufre con baja dosis de la medicación agonista, ya sea parche o vía oral, la medicación se tiene que ir sacando hasta suspender del todo. Después, otro efecto adverso son las alucinaciones, o sea, si uno piensa que las drogas antipsicóticas bloquean la dopamina y yo estoy dando una medicación que estimula la dopamina, es esperable que un efecto adverso sea ese. Pero en general son efectos adversos raros. A la cabeza, digo, el tema del dormirse, por eso hay que tener cuidado con gente que por ahí trabaja manejando. Pero si uno tiene un efecto adverso con, por ejemplo, pramipexol, que es bioral, y lo quiere pasar a parche a ver si la persona lo tolera mejor, lo puede hacer. La chance de efectos adversos es mucho más bajo con el parche que con la vía oral. Completamente de acuerdo. Un efecto adverso adicional, debido a que es parche, es que puede dar una reacción en la piel. No Ujú. es una alergia, es una reacción inflamatoria debido a la presencia de unos cristales que están en el parche.
Entonces, ¿cómo se nota que el paciente se quita el parche y deja ahí en la piel un cuadrado del parche es cuadrado, un cuadrado rojo debajo de él? Y a veces eso no duele, pero a veces molesta al paciente. Y yo tuve un paciente que vino, me enseñó, doctor, mire mi espalda, y parecía un tablero de ajedrez con cuadrados rojos. Y a veces ocurre. No es un efecto adverso severo, pero obviamente yo creo que desalienta a cualquiera a usar el parche, especialmente si uno es joven, quiere ir a la playa, etcétera, etcétera. Entonces, no se ven todos los pacientes, hay ciertos pacientes que tienen cierta sensibilidad, y por eso se recomienda que cuando uno usa el rotigotina, rotarlo, no ponerlo en el mismo pedazo de piel todos los días, sino pasar por otras partes de la piel y llegar al mismo sitio en 2 semanas, algo así. Exacto. Bueno, ya estamos llegando al final. Un placer haberlos escuchado. Gracias por dejarme moderar la charla y por permitir que los atosigue un poquito en la organización ahí por el WhatsApp. Si quieren hacer una despedida final cada uno, nos queda literalmente un minuto. Nos dejo que se despidan ustedes. Bueno, vamos, Natalia. Bueno, gracias. Gracias primero que nada, Fer, porque esto, como un poco sin conocerme tanto, me invitó a hablar en esta charla que fue buenísima. Me gusta mucho dar charlas para pacientes. Me parece que hay que dar más charlas para pacientes y no tanto a la comunidad médica, que son los que padecen la enfermedad. Así que, bueno, desde Argentina un saludo y espero verlos el año que viene. No, Doctor un Moon. gusto haber estado en la charla. Un saludo y una felicitación a Gift4Smile por organizar estas importantes conferencias anualmente. Esta es la tercera que tenemos, y por invitarnos para poder dar un poquito, un granito de arena que pueda de repente servirles a ustedes en el manejo del Parkinson y a establecer una mejor relación con sus médicos tratantes. Y un abrazo también a Natalia, una excelente ponente, primera vez que presento con ella. Bueno, un placer para mí. Quedan un par de preguntas sin responder. Algunas no tenían que ver específicamente con el tema de la mesa, que las responderemos después. Quieren ser tranquilos que todo va a tener su respuesta.